Bien, hermanos. Iniciamos. Iniciamos. A ver, quién me puede ayudar a leer, por favor, desde el versículo 17 hasta el versículo 2 del capítulo 6? Versículo 17 hasta el versículo 2 del capítulo 6. ¿Quién me puede ayudar a leer, por favor, hermanos? Serían muy amables. Hola, pastor. Washington. Yo voy a Hermano, dar muchas gracias, Washington. la palabra de Dios dice, eh, los, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de noble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 18. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. 19. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. 20. A los que persisten en pecar, reprende los delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. 25. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera, no pueden permanecer ocultas. 6. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sean blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. 2. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Muchas gracias, Washington. Aquí habla de Gracias. dos cosas puntuales, hermanos. Esta palabra anciano sí nos habla de los líderes de la iglesia. Sí nos habla específicamente de los líderes principales de la iglesia en Éfeso. Y nos habla de dos tipos de gobernantes, dos tipos de ancianos, mejor dicho, en otras palabras. El primer tipo, pues, de ancianos son los que gobiernan bien, y el otro tipo de ancianos son los que enseñan pues la sana doctrina, básicamente. Ahora, Pablo dice a Timoteo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Entonces, la forma en cómo Pablo está hablando aquí, no habla específicamente, ah, no solamente habla económicamente, sino también habla de un trato especial. Y dice, los que están liderando bien la iglesia, o sea, los ancianos que verdaderamente están teniendo su trabajo, están haciendo bien su trabajo, no solamente ellos, sino específicamente también, junto con ellos, los que se encargan de predicar pues la palabra del Señor. Pues la escritura dice Pablo, y Pablo cita Deuteronomio capítulo 25 versículo 4, que dice, no pondrás bozal al buey, no pondrás bozal al buey cuando trillare.
En otras palabras, Pablo nos está dando aquí el contexto del Antiguo Testamento. Los bueyes eran llevados pues al molino de trigo para que pues ayudaran a moler el trigo, y lo que hacían muchos de los dueños, de los amos, pues de estos animales, era ponerle un bozal al buey, para evitar que el buey mientras trillara, mientras iba trillando, pues moliendo el trigo, o en el caso de moler, pues ayudar en las cosechas muchas veces, evitara, ah, ellos evitaban poniendo en un bozal que el buey comiera pues el trigo. Entonces, Dios habla en contra de esto, pues, de esta maldad que pues el pueblo de Israel estaba haciendo, y dice, no pondrás bozal al buey cuando lo trille. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo en estos versículos era que básicamente era algo injusto que el buey no comiera de su trabajo. ¿Sí tiene sentido? Pablo está diciéndole a Timoteo que es injusto que un buey no comiera de su propio trabajo. Y está diciendo que el obrero es digno de su salario, o sea, que el obrero se ha ganado su propio salario, eh, su apoyo económicamente hablando, ¿no? Pero también Pablo habla sobre, pues, darle mayor doble honor, pues, ¿no? A aquellos que lideran bien, o sea, pues, a los líderes ancianos de la iglesia o pastores que están gobernando bien. Ojo, dicen los que gobiernan bien la iglesia. Y gobernar bien la iglesia no es un trabajo fácil, hermanos. Es un trabajo complicado. eh, Trae muchas horas, mucho desgaste también, y muchas otras cosas complicadas. Mucho de tu mente se pone en el ministerio, te afecta también la energía, y es muy complicado liderar. Para los que son pastores entenderán un poquito más sobre esto. Es complicado, pues, liderar una iglesia, y aún más agregándole a la enseñanza. Hermanos, una buena enseñanza. Hemos visto, no sé si esto lo ha dicho Darwin, una buena enseñanza no te toma prepararla o solo estudiarla, no sino prepararla. Estudiarla no te toma 3, 4 horas. Estudiar para una enseñanza te toma entre 3 a 4 días. Prepararla te toma luego un día o unos 2 días, depende del ritmo que el pastor tenga. Eso, hermanos, más sumado el cargo del ministerio, más sumado consejerías bíblicas, más sumado reuniones de ancianos, más sumado actividades de la iglesia, más sumado servicios y el orden de la iglesia y absolutamente todo. Hermanos, el trabajo del ministerio es un trabajo cansado. Para los pastores, para los que tienen que enseñar cada domingo, me imagino de ser un servicio cansado. Ah, Preparar una enseñanza, hermanos, es algo cansado. Y Pablo está diciendo, tengan por doble honor a los que lideran bien, sobre todo o un poco más a los que se dedican a enseñar la palabra del Señor, y enseñar de una manera buena. No enseñar cualquier cosa, enseñar bien la palabra del Señor, tomar tu tiempo, prepararte, eh, instruirte tú mismo, aprender y ser pues confrontado tú mismo. Ah, Todo eso lleva tiempo, todo eso contrae pues algo especial, algo bueno, pero detrás de eso especial y bueno también trae una carga grande. Y los pastores me entenderán, será difícil. Difícil preparar enseñanzas, más el cargo de liderar la iglesia es algo difícil. Y Pablo dice aquí, sean dignos de doble honor, está diciendo Pablo a, a Timoteo, que pues, que anime a la iglesia, pues que también Timoteo sea considerado como un digno de doble honor, y pues está diciéndole básicamente a la iglesia también que la iglesia debe sustentar al pastor. La iglesia, uno de los deberes de la iglesia es pues sustentar al pastor. He escuchado muchos comentarios que son muy tristes, de hecho, que muchos dicen, no, el pastor se la lleva todo gratis.
y la verdad es que de repente muchos de ellos sí, y no estoy diciendo que nadie aquí de la clase sí, pero muchos de los pastores, de los líderes, incluso maestros, eh, es muy complicado, ¿no? Y muchas veces pasan un montón de cosas, un montón de necesidades y un montón de cosas más, pero lo hacen por amor a la palabra de Dios, por amor a enseñar, por amor a hacer lo que verdaderamente les gusta hacer. Entonces, es algo súper, ah, una vez más, es algo súper duro. Eh, es algo súper difícil que la iglesia entienda hoy en día de que la iglesia debería estar a cargo de las necesidades de sus maestros, pastores, ancianos, de aquellos que lideran y hacen bien las cosas, ¿no? Am, la iglesia, de hecho, debería encargarse de estas y cada una de estas cosas, ¿no? Versículo 19 dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Este versículo lo que este versículo dice básicamente es que chismes contra un líder de la iglesia deben tomarse con mucho cuidado. Hay chismes y no chismes, pero hay cosas, por ejemplo, si un hermanito o hermanita viene y habla sobre el líder principal de la iglesia, sobre un líder de la iglesia, debes manejarlo con mucho cuidado. Estamos hablando en contexto de líderes, con muchas pinzas, en otras palabras. ¿Por qué? Eh, lo que debes hacer realmente, básicamente, si alguien lleva un chisme o algo en contra de uno de los ancianos de la iglesia, lo que debes hacer es tomarlo con pinzas y averiguar si es verdad o no lo que se está diciendo de él. Y dice Pablo aquí, am, sino con dos o tres testigos, o sea, dos o tres personas tienen que asegurarse, investigar, atestiguar si que verdaderamente ese líder pues ha cometido pecado o ha cometido algún error muy grave, ¿no? Ah, pero lo que no está diciendo aquí es que no se acuse a un líder, que no se acuse a un pastor, que no se acuse a un anciano, no, para nada. Está diciendo que si hay algo en ellos, si hay algo que está en ellos, que sí, por supuesto, se debería hablar, pero a los líderes a los cuales tú les dices, sabes que he visto a tal líder, a tal anciano, a tal pastor haciendo tal cosa. Los pastores, los ancianos, aquellos que les llegue la información, lo que deben hacer es tomarlo con pinzas y averiguar si esto es verdad o no es verdad. Eh, Barclay tiene un comentario muy chévere sobre esto. Barclay dice, no, ese amigo. Barclay dice, nada hace más daño que cuando algunas personas son tratadas como si no pueden hacer nada mal, otras otras como si no pudieran hacer nada bien. Hermanos, hay que mirar con muchas pinzas y buscar el punto medio, vamos a decirlo, entre investigar si es verdad o no es verdad. No se debe acusar a un líder sin pruebas, específicamente hablando. Ahora, si en el caso haya pruebas, el versículo 20 está hecho para eso. Dice, versículo 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todo, dice Pablo. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Entonces, ¿qué pasa cuando un líder está insistiendo, está permanente en su pecado? Lo que se debe hacer correctamente es abordarlo pues abiertamente delante de otros líderes de la iglesia y confrontar a este líder. Confrontar. Esto que va a crear, dice Pablo, que esto va a crear que todos los demás también tengan temor. ¿Pero temor de qué? Temor de ser descubiertos, específicamente no. Temor, temor de que pues el ministerio es un trabajo real, de que el ministerio no es un trabajo para cualquier persona, hermanos. Detrás de la palabra líder trae una gran responsabilidad, trae, trae una gran carga, una gran responsabilidad que nosotros necesitamos ser conscientes de que llevamos, sobre todo los líderes. Am, y si el líder, pastor o anciano consiste en su pecado,
entonces se debe manejar este pecado de manera pública. Ahora, cuando habla aquí de manera pública, es muy probable que Pablo se esté refiriendo al cuerpo de ancianos y luego al cuerpo pues de la iglesia recién. ¿Por qué? Porque si el cuerpo de ancianos está presente y uno de ellos es confrontado por su pecado, los demás van a saber que esa posición es un trabajo, es una responsabilidad muy grande detrás de ellos. Entonces, esto va a pasar dos cosas. La primera, si uno es confrontado delante de los líderes de la iglesia, y aún así, pues, persiste en su pecado, pues puede ser llevado delante de la iglesia y puede incluso ser despedido. ¿Qué crea esto? Crea que, pues, la iglesia tenga más claridad. ¿Por qué? Porque detrás de un líder, o la palabra líder, detrás de esa palabra, significa que para que alguien sea un líder o sea llamado como un líder, significa que hay personas que lo están siguiendo. Por lo tanto, si esta persona cae y no se arrepiente de sus pecados y no habla con absolutamente nadie, pero es despedido, ¿qué pasa si a la iglesia no se le da claridad? No se le da claridad. ¿Qué sucede? Sucede pues que es muy probable que la parte de la iglesia que estaba siguiendo a este hombre se vaya. Y esa no es la intención, esta no es la idea, sino que se debe ser muy transparente a la hora pues de básicamente am, confrontar un pecado específico, hablando de pecado, ojo, hablando de un pecado específico de uno de los miembros de los líderes de la iglesia. Ahora, lo que debería hacer este líder, hermanos, es aceptar humildemente. Lo que debe hacer este líder es aceptar su error y humildemente aceptar la corrección que es necesaria para él. Pero si este líder no acepta la corrección, no acepta la corrección, no acepta la disciplina de los ancianos y de la iglesia, entonces pues hay que poner este caso, dice Pablo, públicamente, ¿no? Para el cuidado de la iglesia y el cuidado del liderazgo de la iglesia también. Versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Hay dos cosas claras que Pablo habla aquí. Uno, no uno, sino hay un concepto claro aquí y luego dos cosas específicas. El concepto claro es que Dios está a cargo de todo, de que Dios ve, incluso no solo Jesucristo y Dios, sino también ángeles, los cuales se han puesto en el cuidado, para el cuidado de la iglesia. Recordemos que pues los ángeles han sido creados para servirnos a nosotros y parte de su servicio de ellos pues es cuidarnos también. Y ellos ven también todo lo que nosotros podamos hacer. Ángeles, hay ángeles a nuestro alrededor siempre observándonos. Entonces ellos son testigos también de lo que pasa en las iglesias. Y Pablo dice, te encarezco delante de Dios, le dice a Timoteo, palabras súper importantes. No solamente de Dios, delante de Jesucristo, sino también delante de sus ángeles, que guardes la palabra guardar, conservar, que guarde todas estas cosas prejuicios, sin prejuicios y con parcialidad. Dos palabras importantes tengo aquí. Dice, sin prejuicios, significa sin opinión o refutar en contra de lo que se ha mandado, de lo que probablemente ya estaba establecido a lo largo de la iglesia primitiva y probablemente de lo que Timoteo no conocía con tanta claridad hasta este punto. Sin prejuicios, sin opinión, sin refutar sobre temas que no conoces. Probablemente, una vez más, Timoteo no conocía muchas de las cosas que Pablo estaba escribiendo sobre orden de la iglesia y recién se estaba enterando. Entonces, uno de los ánimos de Pablo es que guarde todas estas cosas, las preserve sin, pues, refutar, ir en contra eh, por las cosas que no sabe, ¿no? Actualmente o hablar en su ignorancia. Y luego dice con parcialidad. Timoteo debería ser parcial con todos, sea como confrontar un pecado a un miembro de la iglesia o para un líder o anciano de la iglesia. No importa la posición, hermanos, aquí, no importa la posición, el llamado de Timoteo es hacer las cosas con parcialidad. Sea un líder superior o simplemente un miembro de la iglesia, el pecado se debe confrontar ante todas las personas
pese a su posición, pese a su posición. Versículo 22, si es que no alguien no tiene alguna pregunta. Versículo 22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, le dice Pablo a Timoteo. Lo que en otras palabras Pablo está diciendo a Timoteo es que pues no ponga un puesto de liderazgo a cualquier persona, que sea muy cuidadoso al respecto. Es muy probable que pues Timoteo tenga que observar mucho del carácter de la persona a la cual iba a nombrar como un líder, pero no debería de imponer con ligereza pues las manos, no debería darle un puesto, una posición con ligereza pues a cualquier miembro de la iglesia, sino pues debe pasar un proceso como hemos visto en el capítulo 3, deben ser probados, deben ser probados. Y lo segundo, el llamado de Pablo a Timoteo es a conservarse, a no participar de un pecado. Y no participar de un pecado no solamente está hablando de pecar junto a otra persona, sino no cubrir un pecado. No cubrir, no podemos cubrir un pecado de otra persona, sino, pues como hemos visto anteriormente, confrontarlo. Eh, Mantente, consérvate limpio y sin mancha. En otras palabras, le está diciendo Pablo cuando le dice, consérvate puro, consérvate limpio y sin mancha, sin que nadie tenga algo en contra de ti. Pastor Luis, Pastor Luis, levantó la mano. No se equivoca. ¿Sí me O hermana escucha? Carmen. Sí, 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 ahora sí. Ahora sí se escucha. Bueno, se le escucha entrecortado. Se le escucha entrecortado. Ya, en todo caso, creo que lo voy a escribir porque no estoy teniendo buen internet acá para que después lo pueda leer usted. Ya, genial, genial, hermano Luis. Genial, muchas gracias. Entonces, mientras nuestro hermano Luis escribe, continuamos. Continuamos, dice versículo, si lo tengo acá, versículo 23, dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Am, Hablando aquí del vino, en cuanto al vino o al contexto del vino, y necesito pues que prestemos atención en esta parte, porque pues, es un contexto importante. En el primer siglo, en la iglesia primitiva, hablando pues, de la iglesia de Éfeso, el vino no era principalmente una bebida tan eh, recreativa como lo es hoy en día, o tan bien hecha o elaborada como lo es hoy día, sino que el vino era un elemento, de hecho, para el uso diario, era una parte de una dieta diaria, específicamente porque el agua de este tiempo no era un agua limpia. Muchas de estas aguas venían en el río en donde habitaban animales, en donde personas se bañaban y en donde el uso era muy común para las familias, pues para toda clase de familias. Entonces muchas personas mezclaban el vino, mezclaban el agua con un poquito de vino. ¿Por qué? Porque el vino diluido con agua mataba pues bacterias, desinfectaba también el agua y muchas otras cosas más. Eh, y también el vino, pues como hemos visto acá, era como un elemento eh, con finales medicinales. Entonces, escritores antiguos, de hecho, como Hipócrates, recomendaban el vino para problemas estomacales, para problemas estomagales. Y el consejo de Pablo a Timoteo es el mismo, básicamente. La expresión de un poco aquí en el versículo 23 dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino. Es clave aquí, porque muestra básicamente que no debería tener un uso excesivo del vino. El vino no debería usarse de manera excesiva, sino solamente un poco. Y en este caso para Timoteo era por problemas pues de salud, en este caso problemas de... ah, para su barriga, ¿no? Y con respecto a la enfermedad de Timoteo, he estado investigando un poquito, era muy probable que Timoteo pues haya sufrido mucho con gastritis.
sea por pues no comer muy bien al momento de ir en sus viajes misioneros con Pablo, o problemas frecuentes con las enfermedades de su barriga, problemas digestivos probablemente. Entonces el vino ayudaba pues a digerir de una mejor manera la comida. Eso, estas enfermedades, más sumado la presión que ahora sentía, ah, enférmate y luego sé presionado, vas a ver que es muy terrible. Entonces, Timoteo estaba enfermo, más ahora ser presionado por la iglesia en Éfeso, que era una iglesia que necesitaba de mucho cuidado, pues obviamente era algo muy, muy grande, ¿no? Muy grande. Entonces, Timoteo aquí estaba siendo pues recomendado por Pablo que pueda tomar un poquito de vino. El hermano Luis dice, am, quería hablar sobre el versículo 21 en la parte final del mismo. Dice, no haciendo nada con parcialidad. Esto quiere decir que le indica que sea imparcial. Es decir, que no se ponga al lado de nadie, más por el contrario, busque todo lo que sea correcto sin mostrar parcialidad creo que la diapositiva que nos mostró tiene un error de definición. A ver, déjame ver si de repente he escrito mal. Esto debería ser, sí, acá es imparcial con todos. Sí, cierto. Sí, cierto, hermano Luis. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, Timoteo debería ser imparcial, eso era. Eso era. Timoteo debería ser imparcial, pues con todo, sea, como dice el hermano Luis, ¿no? Sea el cargo que tengas, Timoteo, pues deberías confrontar el pecado tal cual, siendo imparcial, ¿no? No prefiriendo a unas personas y pues menospreciando a otras por pues el cargo que tienen. Muchas gracias, hermano Luis, por ese comentario. Creo que sí, era importante aclararlo. Era importante aclararlo. Ahora, con respecto al vino, volviendo un poco, Pablo no está aquí hablando de autoridad para emborracharse. Pablo está hablando con Timoteo acá, según el contexto, Pablo está hablando con Timoteo que use un poco de vino para pues sus enfermedades del estómago. Y, y pues no está dándole luz verde para que pueda emborracharse. Pablo está dando pues a Timoteo un ánimo de que pueda usar el vino, sí, pero con usos, con función medicinal, sobre todo, con función medicinal, básicamente para eso. Era el vino. Entonces la pregunta es, ¿podemos seguir tomando vino? ¿Podemos tomar vino con nosotros con normalidad sin que nada pase? Depende de la convicción que tú tengas, hermanos. Ya hemos hablado de esto un montón de veces. Eh, Depende de la convicción que nosotros tengamos. Cada uno es libre, recuerda. Eh, Todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me conviene, no todo me edifica. Entonces pensemos en esto cuando se trata de convicciones, hermanos. Pensemos en esto. Seguimos. 24 dice, los pecados de algunos hombres seanse patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Pablo está acá hablando aquí en un contexto ya más cultural. Y de hecho muchas personas, y no solo cultural, sino hablando generalmente, muchas personas pues viven ocultando su pecado. Lo mismo pasaba en la iglesia de Éfeso. Y pues dice Pablo, algunos se les descubre antes, algunos se les descubre después, básicamente todo sale a la luz. Asimismo se hacen manifiestas las obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Todas las cosas, absolutamente todas las cosas salen a la luz. Versículo 1 del capítulo 6 dice, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud, o mejor dicho, más fácil, todos los que están bajo la esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina. Habían esclavos, hermanos, que eran pues, eh, que se habían convertido a Cristo, pero sus amos no, y aún así tenían que seguir siendo esclavos. Entonces ellos
deberían de cambiar su actitud, deberían comportarse conforme al Evangelio, incluso amando a sus amos, am, y pues respetándolos. Pero por lo contrario, había siervos, esclavos, que habían sido comprados por amos o por dueños cristianos, y ellos pues habían agarrado confianza. Ellos habían dicho, como es mi hermano, entonces lo voy a tratar de igual a igual. Sin embargo, Pablo dice en el versículo 2, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta, dice Pablo. Había pues en el contexto, aquí había pues cristianos esclavos y había dos grupos, uno de los que tenían amos no creyentes. Entonces estos, los que tenían amos no creyentes, tenían que comportarse conforme al Evangelio, para que de esa manera su amo viera que ellos siguen a un Dios real por medio de su comportamiento, por medio de cómo les sirven a un Dios real. Y por otro lado, otros tenían amos que eran cristianos y pues eran muy confianzudos o no les servían tan bien por el hecho de ser hermanos en Cristo, pero aún seguían siendo siervos y amos al mismo tiempo. Entonces Pablo anima a estos hombres también a servirles a sus amos de una mejor manera, para que puedan vivir pues en armonía y pues también como hermanos o caminar cristiano, pues no estén ambos bandos peleados, ¿no? ¿Alguien puede ayudarme a leer desde el versículo 3, eh, versículo Versículo 3, creo que aquí no lo tengo esto. Sí, de versículo 3 hasta el versículo eh, 10, por favor. Pastor Omar. ¿Me logran escuchar? Sí, sí, te escuchamos, Omar. Ok. 3 al 10. 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. 4. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Gracias, Pastor Omar. Pablo está dando sus palabras finales aquí. De hecho, vamos a correr un poquito más. Pablo está hablando de lo que ya hemos visto anteriormente, falsos maestros que no solamente enseñaban falsas doctrinas, sino que ahora el apóstol Pablo nos va a dar la raíz de todo esto. ¿Y cuál es la raíz de estos hombres? Es el corazón. El corazón de ellos nunca fue aceptar la verdad, sino que en vez de aceptar la verdad, se apartaron de ella y generaron discusiones, envidias, pleitos y conflictos, todo lo que Pablo nos está diciendo en los versículos, en los primeros versículos. Y está animando a Timoteo, está animando que pues
vamos a ver más adelante, que persevere ante todas estas cosas, que se mantenga pues en la línea, que se mantenga en la verdad, en lo verdadero, pues una vez más, estos falsos maestros, el corazón de ellos era un corazón alejado, alejado de Dios, ellos no querían aceptar la verdad. Ahora, si tú no quieres aceptar la verdad, si tú no aceptas la verdad, eh, ¿qué es lo que te va a llevar a hacer? De hecho, David Cossey tiene esta frase aquí. Dice, usted no tiene que ser un oponente activo de la palabra de Dios para ser un enemigo de ella. Si fallamos al no darle a la Biblia el lugar que se merece en nuestras vidas y en lo que predicamos, nos oponemos a la palabra de Dios. Entonces, estos hombres se oponían a la verdad. Y oponerse a la verdad los llevó a 4 puntos. ¿A qué? A negar la palabra de Dios, a ignorar la palabra de Dios, no solamente negarla, negar los llevó a ignorar la palabra de Dios, luego los llevó a alejarse de la palabra de Dios y por final distorsionaron la palabra de Dios usándola como juguete con el cual jugar durante debates y disputas en la iglesia primitiva, ¿no? Ahora, esto era algo que ya hemos visto anteriormente, hermanos. Estos hombres, pues el corazón de ellos nunca fue aceptar la verdad con humildad, sino apartarse de ella y crear sus propias verdades, sus propias ideas sobre qué era lo que para ellos es verdad, ¿no? Lo que pasa hoy en día, hermanos, en nuestra vida diaria. Personas pues no vienen a la iglesia porque ellos tienen su propia verdad. Y aunque lo escucharon, muchos de ellos escucharon la verdad, pues tienen su propia verdad ahora ellos mismos. Y se apartaron en su necedad, se apartaron pues no reconociendo verdaderamente am, eh, no reconociendo verdaderamente que pues la palabra de Dios es viva y eficaz, eh, sino que se apartaron de ella y pues apartándose de ella crearon pues, como dice Pablo anteriormente, disputas, eh, pleitos, blasfemias y un montón de cosas más que esos hombres hacían, ¿no? Ahora el versículo 6 en adelante, Pablo dice algo importante, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hermanos, para la iglesia primitiva no era fácil, para Timoteo no era fácil, para Pablo no fue fácil seguir los caminos de Dios. Am, pero ellos decidieron vivir en la piedad de la palabra de Dios, en los caminos de la palabra de Dios y sobre todo decidieron estar contentos a pesar de su contexto, probablemente en donde necesitaban muchas otras cosas, ¿no? Y Pablo aquí habla pues a las personas ricas, a las personas ricas. Y aquí lo importante de estos versículos, lo importante de estos versículos no es el dinero, sino es el amor al dinero, hermanos, porque son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Aquí el problema no es el dinero, sino amar al dinero de una manera desordenada, de una manera que no debería ser. Am, Porque la cosa es lo siguiente y lo que yo creo es lo siguiente. No es malo tratar de superarse, no es malo tratar de, pues, seguir, trabajar, sustentar a tu familia con dinero. No es malo estudiar para luego conseguir dinero. Lo malo es que ames tanto al dinero a tal punto que busques el dinero en muchas otras cosas que te van a apartar de la verdad eh, y de los caminos, sobre todo del Señor. Y lo que Pablo está diciendo aquí, lo que Pablo está diciendo aquí es que una vez más, no es malo el dinero, lo malo, o como dice Pablo aquí, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, una vez más, no es malo tratar de buscar dinero o para sustentarse o superarse, lo hemos hablado anteriormente. No es malo trabajar. De hecho, aquí la idea no es el dinero, sino más que todo la avaricia.
la satisfacción de que nunca es suficiente lo que tienes hablando económicamente, sino que buscas y buscas y buscas. Todas estas cosas, hermanos, nos hacen alejarnos y apartarnos, pues, de los caminos del Señor. Dice algo muy importante, versículo 9 dice, muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Hermanos, la codicia nos lleva literalmente a eso, a perdición. Esa es la consecuencia principal de la codicia. Versículos 12 y 11, estamos un poquito atrasados. Versículos 12 y 11 dice, mas tú, hombre de Dios, hablando a Timoteo, Pablo, me gusta esa definición, hombre de Dios. Huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí Pablo habla o anima a Timoteo eh, de alejarse de dos cosas específicas. Uno, huir de las cosas malas. Y dos, mejor dicho, Pablo anima a Timoteo de alejarse de las cosas malas y luego anima a seguir activamente y hace una lista. Justicia, hemos visto justicia, piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre. Hemos visto este ánimo de Pablo una vez más a Timoteo aquí. Lo que ya hemos visto anteriormente, de hecho, en capítulo 3, hablando específicamente, que pelee la buena batalla de la fe. Esto implica que, hermanos, que la vida cristiana no es una vida pasiva. La vida cristiana, la vida en Cristo es una lucha constante, una lucha de estar firmes, de mantenernos a pesar de la tormenta, a pesar de los balazos, a pesar de las dificultades, mantenernos de pie es a lo que estamos llamados a hacer. Dave Gusick dice, Dios nos llama a ser guerreros para pelear la buena batalla de la fe. Una batalla donde algunos podrán perder algunas batallas aquí y allá, pero continuarán peleando con gran determinación hasta que termine la guerra. Hermanos, hemos sido llamados a pelear la batalla, la buena batalla de la fe. Y recuerda, son batallas, hermanos. Lo que nosotros debemos de ganar es la guerra, pero esto se gana pues luchando. Se gana en un constante desarrollo, ejercitándonos en la piedad, como Pablo dice a Timoteo. Eso es lo que, pues, el ánimo que Pablo está dando a Timoteo. Verso 13 al 16 dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pablo utiliza de ejemplo a Jesús, el mayor ejemplo de pelear la buena batalla, el mayor ejemplo de pelear la buena batalla. Dice una vez más que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Jesús hablando y peleando la buena batalla, el mayor ejemplo que tenemos de perseverar en la fe, de perseverar en la fe. Y Pablo dice a Timoteo que guarde, que conserve, que preserve esta orden que le está dando. ¿Cuál es esta orden? Que guarde todo lo que ha dicho anteriormente desde el capítulo 1 hasta ahora, sin reprensión y sin mácula. Yo las tengo acá. Mácula, que viene del griego aspilos, que significa contaminación o mancha. Reprensión, de griego anepiltos, que significa sin reproches. Dos cosas importantes que Timoteo debería guardar. ¿Por qué? Una vez más, Pablo estaba enseñando a Timoteo conforme a la experiencia que él había tenido en la iglesia. Y Timoteo debería aceptar esta enseñanza de Pablo que viene por medio de su experiencia y por medio de lo que está bien, de hecho, no sabríamos hasta ahora que todo lo que Pablo escribió está bien
si no fuera por el Espíritu Santo inspirándolo y pues poniendo la carta de primera de Timoteo en nuestra Biblia para nosotros poder estudiarla, para nosotros poder leerla, para nosotros poder aplicarla. Entonces, a Pablo, conforme a sus experiencias y guiado el Espíritu Santo, anima a Timoteo a seguir todas estas cosas. Y le dice a Timoteo que las guarde, que las conserve sin mácula, o sea, sin contaminación, sin mancha y sin reproches. Y sin reproches, le dice Pablo a Timoteo. Dice, la cual, versículo 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén, dice Pablo. Pablo termina dándole la gloria y la honra aquí a Dios, y no solamente por ser Dios, sino que la fidelidad de guardar todas las cosas que estamos viendo aquí en Primera de Timoteo, la fidelidad de nosotros eh, de guardar todas estas cosas es que seamos bienaventurados, que se traduce, hermanos, bienaventurados, cuán felices en Dios. Él dice el solo soberano, el único soberano, Rey de reyes, el Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén, dice Pablo. Versículo 17 al 19, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que haga bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Pablo ahora va a dirigir su atención en sus últimas palabras a los ricos. Y Pablo está diciendo a los ricos, o básicamente les dice a ellos, que su actitud ante las personas con sus riquezas debe ser, pues, deben ser utilizadas para bien. Y que no pongan sus esperanzas en las riquezas, las cuales son pasajeras, sino que pongan sus esperanzas en Cristo, en el Dios vivo, la cual da todas las cosas en abundancia. Entonces, una vez más, hermanos, aquí el problema no es el dinero. Aquí el problema es qué hacemos con nuestro dinero, cómo administramos nuestro dinero, cuán buen pues administradores de las cosas que Dios nos da somos. Y le dice a los ricos que hagan tres cosas específicas. Pablo le dice, la primera cosa que ellos deberían hacer es ser ricos en buenas obras. O sea, no solamente ricos en dinero, sino en buenas obras. Pues ya que tienen un montón, pues que hagan buenas obras ayudando a sus hermanos de la iglesia. Lo segundo es que sean generosos, que pues, compartan, que no, pues lo que tengan, que no se lo guarden para ellos mismos, sino que compartan unos con otros. Y eso que nos lleva a lo tercero, dice que estén dispuestos a compartir. La idea que estén dispuestos a, compartir es importante, hermanos, porque la idea aquí principal no es simplemente dar, sino vivir con la mentalidad de mayordomía, la mentalidad de servirnos los unos a los otros. ¿Sabes, hermanos? Como cristianos, seamos pobres o seamos ricos, hemos sido llamados a servirnos los unos con los otros. Los pobres, pues ayudando con lo que tengan, con su tiempo, pues con su sabiduría y con muchas otras cosas más. Y los ricos, pues, ¿por qué no? Apoyando con dinero, apoyando con recursos, apoyando con generosidad a las familias que realmente lo necesitan. Y en el caso que hemos visto, las viudas, pues al principio del capítulo 5 de primera de Timoteo, ¿no? Me gusta mucho eso, a mí me gusta mucho esta idea, ¿no? Me gusta mucho la idea, porque aquí el problema, una vez más,
no son las riquezas, sino aquí el problema son tres cosas que creo yo que son específicas. Uno es confiar en las riquezas, lo segundo es encontrar identidad en las riquezas y lo tercero pues es usar las riquezas con fines egoístas. Dios ha dado pues a ricos también y hay ricos que son cristianos, sí. Y pues el ánimo para ellos es que puedan usar sus riquezas enfocados pues en lo que Dios hace y en lo que Dios va a hacer a través de la iglesia también, ¿no? Eso es lo principal. Versículos 20 y 21. Aquí es donde pues quería terminar. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. ¿Por qué Pablo está terminando aquí Primera de Timoteo o su carta de Primera de Timoteo con esta palabra tan sencilla, con esta frase tan sencilla de guarda lo que se te ha encomendado? Y ya hemos visto esto anteriormente. La palabra guardar significa proteger, preservar, puede ser también la palabra custodiar, eh, puede ser la palabra guardar con diligencia. Pero ¿por qué Pablo está diciendo una vez más a Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, o sea, guarda lo que se te ha encargado? Porque Timoteo básicamente había recibido un cargo, un depósito o un cargo espiritual. ¿Y qué con eso? ¿Y qué es el depósito o cuál es el cargo espiritual que Timoteo había recibido? Uno, el Evangelio. Dos, la sana doctrina. Pablo había en muchas ocasiones hemos visto que Pablo ha animado a Timoteo, perdón, a guardar la sana doctrina. Y lo tercero es a preservar la verdad. Entonces la responsabilidad general de Timoteo no es innovar la verdad, sino preservar. Y no sé si esto tiene sentido, pero esto es algo que a mí verdaderamente me tocó en las palabras finales. Dice guarda, lo que en otras palabras significa preserva, preservar. Y eso es algo que me pareció muy curioso porque Pablo le dice a Timoteo que guarde, que preserve, que cuide, que proteja la verdad, no que la innove, no que recree la verdad, no que agregue a la verdad, sino que la guarde y la proteja de vanas palabrerías, que la proteja de argumentos falsos, que la proteja incluso de la ciencia o de que en ese caso se llamaba filosofía, ¿no? Eh, y aquí hace algo que a mí me llama la atención, hermanos, y con eso quiero pues terminar antes de, pues, de pasar si alguien tiene preguntas sobre esto. Hermanos, ¿por qué Pablo anima a Timoteo y le dice guarda? Y hoy en día, en vez de guardar, nosotros innovamos o tratamos de innovar la verdad, de pues decir, no, esto no sirve, así que la cambio, esto no sirve, así que la modifico, no, esto no tiene resultados, no me atrae, no me trae personas, no me atrae gente, no me atrae público, entonces cambio la verdad. ¿Por qué la iglesia hoy en día, hermanos, ha cambiado, ha pasado de lo que la Biblia dice, de guardar, el llamado a guardar, a innovar sobre o por encima de la verdad? Y esto es algo que quisiera, pues, opiniones, hermanos. Me gustaría poder eh, opinar juntos en clase. ¿Por qué crees? ¿Por qué creemos, hermanos? Y esto puede ayudarte mucho para, pues, tu reporte. Imaginemos que una iglesia, pues, ha decidido no preservar la verdad, sino que innovarla. Recrear, agregar más cosas, más llamativo, hacerlo más bonito, más especial. ¿Por qué, hermanos, no guardamos o por qué la iglesia hoy en día está tan alejada en vez de guardar a lo que estamos llamados a hacer, la verdad, pues la innovamos? Pablo dice, eh, guarda lo que se te ha encomendado.
En ningún momento le dice cambia, en ningún momento le dice agrega, en ningún momento le dice innova, juega, le dice guarda lo que se ha escrito, guarda. Pastor Luis, A ver, ¿me escucha, hermano Harold? sí, sí, ahora sí le escucho muy bien. Ya, se fue la lluvia, así que ya podemos hablar. Genial. Sí, bueno, Chévere. lo último que usted comenta, hermano Harold, bueno, es una realidad por la cual están pasando las iglesias a nivel mundial, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Según lo que yo he podido, o lo que yo puedo entender, lo que pasó es que ahora nosotros queremos movernos por cantidades. Cuando nos Ya, reunimos con nuestros consiervos, decimos, ¿cuántos van a tu iglesia? 100, wow, ¿qué tal iglesia? sí, ¿Y cuántos van a la tuya? 3. Ay, no, está yendo mal esa iglesia. Pero da la casualidad que esos 3 se están formando en la verdad, mientras que los otros 100 simplemente van, como anteriormente comenté, por la música, por las luces, por el humo, por el ya, espectáculo. Porque finalmente yo comentaría esto, ¿no? El problema con la iglesia, hermano Harold y hermanos, creo, está en que nos hemos centrado más en el hombre que en Dios. Vamos a la iglesia para ver qué puede hacer Dios por mí y no qué es lo que Dios quiere lograr ya, en mí para su voluntad y para su poder y su gloria. Con eso concluiría, hermano Harold. Yo, Ya, tú. yo también quería acotar algo, hermano Harold. sí, sí, Eh, claro que sí, por supuesto. Mire, ¿por qué se dan estos cambios, no? Porque justo como dice mi esposito, la gente busca satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces busca, como quien dice, prédicas que como que motivacionales, que lo animen a uno, ¿no? O sea, como que le digan, estás bien por donde estás yendo, ¿no? Sigue esforzándote por un mejor trabajo, pídele al Señor, te lo va a dar, o sea, cosas así, ¿no? O tú puedes obtener mucho más dinero, trae tus ofrendas, tus diezmos y el Señor te va a bendecir. Y como que eso es lo que le agrada a la gente. Entonces Ya, es por eso que va. Y muchos de los pastores o muchos líderes, pues, hacen estos cambios, ¿no? Como usted decía, o sea, ya no van de la mano con lo que Pablo le decía a Timoteo, ¿no? No cambies nada, o sea, guarda las enseñanzas. Pero lamentablemente, pues, nos hemos dejado dominar por el mundo y buscamos satisfacer los deseos, las necesidades del hombre. ya, ya, sí, sí, hermanos. Hermanos, si alguien más tiene un comentario antes de yo dar mi comentario final. Eh, pero es tan cierto. Hemos apartado nuestros ojos de Dios. Estamos buscando ahora lo que nuestros corazones quieren. Eh, Mensajes motivacionales, eh, lugares fancies, como se dice, aesthetics, bonitos, que no tienen nada de malo, pero que muchas veces atraen personas simplemente por la fachada en lugar. Es como, es ridículo, sería ridículo que te den un regalo y te enamores de la bolsa de regalos que del regalo. Si te dan un regalo, es para que te guste el regalo, que te agrade el regalo que hay dentro, no la bolsa de regalo. Las luces, los humos, la prédica motivacional, la bienvenida, todo eso es la bolsa de regalo. Y lo que importa verdaderamente es el regalo. Y la pregunta es, hermanos, eh, ¿verdaderamente amamos el regalo o estamos amando simplemente la bolsa, lo alrededor? Hermanos, ¿algún comentario más antes de yo dar el mío? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Ah, hola Harold. Marco, ¿cómo Bueno, estás, Marco, amigo? estoy bien. Bueno, yo pienso también que está el orgullo, ¿no? Creo que el ya no querer escuchar, ¿no? La voz de Dios, Mm, sino hacer mis propias opiniones, también me conlleva
a hacer lo que yo quiero, ¿no? A decir, no, la palabra de Dios no es suficiente, sino yo voy a agregar lo que pienso, yo voy a agregar lo que quiero escuchar, ¿no? Bueno, Mm, ese sería un punto de vista. sí, sí. Orgullo, por supuesto que sí, Marcos. No hemos seguido la verdad también por un corazón orgulloso, en que verdaderamente decimos nosotros, sabes que no, esto es antiguo, esto es viejo, la Biblia es vieja, aunque no lo decimos, lo pensamos, y decimos, esto no sirve, no atrae gente, voy a implementar otras cosas, y olvidan pues la verdad, olvidan que hemos sido llamados a preservar, a conservar la verdad, como cuando nos dan, imagínate, no sé, el mejor regalo que puedas recibir. Em, em, no sé, imagínate el mejor regalo que tú desees, que tú quieras, o la mejor cosa que puedas recibir. Am, pues no te gustaría, creo yo, gastarlo, malgastarlo, invertirlo mal, sino preservar todo el tiempo que quieras, todo el tiempo que puedas, cuidarlo de la mejor manera, tratarlo muy bien, etcétera, etcétera. Orgullo es parte importante del por qué las iglesias no siguen la verdad hoy en día. Gracias, Marcos. Hermanos, ¿algún comentario más? No creo. Entonces te doy el mío. Em, Bíblicamente hablando, am, antes de eso, estoy orando mucho para poder enseñar en el seminario, en este seminario, el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es uno de mis libros favoritos para enseñar, am, porque el libro de Apocalipsis literalmente cambió mi vida y no te doy mucho más contexto de esto, pero hay mucho detrás de esto. Am, pero hablando del libro de Apocalipsis, el capítulo 2 y el capítulo 3 nos hablan de un mensaje de Jesucristo para 7 iglesias en específico. Y durante el tiempo de la historia de la iglesia, ha pasado 7 épocas diferentes de la historia de la iglesia. 7 épocas de la historia de la iglesia y 7 cartas para el libro de Apocalipsis para 7 iglesias en específico. Algunos eruditos, algunos teólogos piensan que cada una de estas cartas ha sido diseñada para cada época específica de la iglesia. Ah, y cada carta del libro de Apocalipsis, del capítulo 2 hasta el capítulo 3, cada carta a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, etcétera, han sido pues escritas no solamente para esa iglesia que sí existió obviamente en ese tiempo, en el tiempo de Juan, sino también para la iglesia o las épocas de la iglesia, en la cual hemos pasado 7 épocas diferentes. Am, y actualmente creemos, o muchos eruditos creen, que la última carta del libro de Apocalipsis es, está dirigida para la iglesia actual en donde nosotros nos encontramos hoy en día. ¿Qué significa la Odisea? En otras palabras, la Odisea básicamente se puede traducir, no estoy diciendo que sea la traducción original, es abandonar la fe, ser un apóstata. Y te quiero leer esa última parte antes de terminar la clase de hoy día. Apocalipsis capítulo 3, no necesitas ir ahí, solo escuchar nada más. Dice, escribe el ángel de la iglesia a la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, hablando de Jesús, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Dice Jesús, ojalá fueses frío, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues celoso
y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, si esta carta verdaderamente es una carta no solamente dirigida para la Odisea, una iglesia que sí existió, sino también dirigida a una carta, a una temporada de la iglesia, la cual somos nosotros, la última temporada de la iglesia, que se cree que es la última. Am, entonces significa que hay una razón importante del por cual nosotros nos hemos alejado de verdad. Y eso es porque no somos ni fríos ni calientes. Muchos de nosotros no estamos en la verdad eh, y muchos de nosotros no estamos en la mentira, estamos en la parte media. Y Pablo habla en contra de estos hombres que usaban la verdad para engañar, que se mantenían en la verdad de cierta manera para engañar, pero que también estaban alejados de la verdad, estaban tibios. Y la parte que más me gusta de esta carta es que Jesús dice que nosotros como iglesia decimos que somos ricos, nos hemos enriquecido, de que no tenemos necesidad de ninguna cosa, de que no nos falta nada, pero Jesús conoce nuestros corazones y nos dice a nosotros que no sabemos, que somos desventurados, que somos miserables, somos pobres, ciegos y desnudos porque no hemos buscado y no hemos aplicado la verdad. Incluso Jesús dice, yo te aconsejo que busques de mí, que de mí compres oro refinado en fuego. En otras palabras, la lista que Jesús habla de buscar en Él, nos habla de buscar lo mejor, de preservar la verdad, de preservar lo que Pablo está diciendo. Preserva todo lo que hemos dicho, todo el consejo de Dios, hermanos, se preserva. Y finalmente, una de las cosas que en las cuales fallamos y que fallan muchas iglesias de hoy en día es que hemos dejado a Jesús afuera. Jesús está afuera. Creemos nosotros, muy en el fondo, creemos de que Jesús está con nosotros y decimos, no, Cristo está aquí, de que todo lo que hacemos aquí es para la gloria de Dios como iglesias. Sin embargo, Jesús dice, me han dejado afuera. Pero Jesús no se ha ido. La parte importante de esto, hermanos, es para que nosotros podamos reaccionar, porque Jesús no se ha ido. Jesús dice que está a la puerta y está tocando la puerta. Jesús está tocando la puerta y está diciendo, déjenme entrar. Y dice, aquel que me deje entrar, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Está hablando en otras palabras de tener comunión con Dios. Aquel que se dé cuenta que Jesús está afuera y le abra la puerta para que entre, gobierne, Jesús entrará y tendrá comunión con esa persona, con ese grupo, con esa iglesia. Hermanos, eh, Pablo anima a Timoteo a preservar y a guardar la verdad. Pablo anima a Timoteo a esto. eh, por alguna razón, por alguna razón en específico. Creo yo que de repente sí mucho para su tiempo, pero también para el nuestro. Hermanos, la palabra de Dios se preserva, se guarda, eh, se protege, se lucha por preservarla día con día. Hermanos, entonces mi ánimo, mi oración, me gustaría orar ahora antes de terminar. Oro y pues terminamos la clase. Am, Oremos por esto en nuestras iglesias. Oremos por esto en nuestras iglesias. No queremos ser hombres que pues se desvíen y no presten atención a la verdad de la palabra de Dios. ¿Está bien? Oramos. Padre, quiero orar por mis hermanos, cada uno presentes aquí. Señor, queremos ser hijos tuyos que no aparten la verdad de sus vidas. Queremos ser iglesias, queremos hacer iglesias en donde tú seas el centro, en donde tú seas el enfoque. Señor, el papel de regalo no es malo. Señor, tener luces, tener música, tener pantallas grandes o un buen equipo de sonido, Señor, no es malo. Lo malo es prestar atención a estas cosas y olvidar el regalo, Señor, que es tu verdad,
que es la palabra tuya en donde que tiene poder para transformar vidas, para cambiar vidas, Señor. Una vez más, como iglesia, Señor, la cantidad, Señor, no es malo. No es malo enfocarnos en cantidad, Señor, pero sobre todo ayúdanos a poner nuestras mentes en la calidad del mensaje, en la calidad de las vidas de las personas dentro de la iglesia. Y oramos por las iglesias, Señor, que luchan con esto, Señor, que de repente tienen todo bonito, todo bien, pero su liderazgo, sus miembros de la iglesia en sí, Señor, son miembros alejados de tu verdad, Señor. Queremos, queremos ser buenos administradores de lo que tú nos has dado, Padre. Oro una vez más por mis hermanos, oro por mis hermanas. Ayúdanos a representar bien, Señor, el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Gracias te damos y, Señor, gracias por tu verdad que nos confronta, Señor, a todos nosotros, a todos y a cada uno, Señor, sin excepción. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, buenas noches. Tengan una buena noche. Nos vemos mañana en el día de clases.